Muy bien, hoy vamos a estar deteniéndonos en un tema que quise traer, que el Señor me colocó en el corazón. No se olviden, mañana no va a haber enseñanza de Shabbat a la hora que tenemos acostumbrada, porque pues venimos de las fiestas y vamos a parar. La otra semana continuamos con las actividades que usualmente desarrollamos, que son ¿cuáles? El viernes, estudio de los profetas, ¿cierto? Viernes, estudio de los profetas. Sábado, Shabbat. El viernes por la noche iniciamos Shabbat y el sábado nos vemos aquí a las 4, antecitos de las 4. Vamos a hacer algo en medio de cuando estemos cantando, no vamos a abrir la puerta. Entonces cuando en medio de las dos canciones sí abrimos, por dos razones. La primera, porque nos despistamos, ¿cierto? La segunda, porque no escuchamos. Entonces cuando bajemos, golpea, ¿cierto? Ya saben, si estamos cantando, quietos ahí. Apenas nos callemos, golpean, de tal manera que les abramos y puedan entrar. Pero la idea es que no le abramos a nadie, sino que todos ya estemos acá antes de las 4 de la tarde, ¿cierto? Para poder estar y cumplirle la cita al Señor como debe ser. Es una cita con el Señor, ¿cierto? No es una cita con el Señor Rubén, es una cita con el Señor. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Estuvimos celebrando las fiestas para los que no nos acompañaron. ¿Cómo les fue en las fiestas? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Amén, ¿cierto? ¿Qué días estuvimos acá? El jueves, el viernes, el sábado, ¿cierto? Domingo. Toda la fiesta. Y durante toda la semana estuvimos también guardando, ¿qué? ¿Qué guardamos? Panes sin levadura. Eso quería decir que no podíamos comer levadura. Entonces, eso es. Amén. Vamos a entrar en este tema, pero antes vamos a orar. Entonces, Javier, coloquemos este espacio delante de Dios. Padre Celestial, Dios del universo, te damos gracias, Señor, por tu Shabbat, gracias por tu amor, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres quien provee un lugar, Señor, tú eres quien provee, Señor, un líder, Señor, tú eres quien da, Señor, la palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú instruyéndonos, Señor, como decía el Salmo, Señor, enséñanos tus caminos, Señor, para que nos erremos, Señor, en tu verdad, Padre. Permítenos, también como esta mañana decía el rabino, Padre, que como dijo Rab Shaul, Padre, que no sea golpeando el viento, Señor, sino que sea sintiendo, Señor, que tú nos guías, Señor, y que determinemos en nuestro corazón, Padre, seguirte a ti, Padre. No permitas que nuestro corazón desfallezca, Señor. Reanímanos, Señor, reanima nuestra alma, Señor, danos fortaleza tanto espiritual como física, Señor. Sana, Señor, a las personas que están enfermas, Señor. Por favor, confórtalos, Señor, como tu palabra, Señor, nos hace con cada día, Señor. Padre, te ponemos en este momento la enseñanza que viene a continuación, Padre. Te damos gracias, Señor, por permitirnos alabarte, Padre amado. Te damos gracias, Señor, también por el rabino, Señor, por la persona que se encuentra enferma, Padre, que seas tú sanándole, Padre, seas tú manteniéndola en pie, Padre. Te ponemos este momento en tus manos, Señor, te pedimos que seas tú hablando las palabras, Señor, por medio de nuestro pastor Rubén, Señor, que seas tú liderando su vida, Señor, que seas tú, Señor, siempre delante de él, Padre, que sea la meta suya, Señor, igual que la nuestra, Padre. Ponemos este momento en tus manos, Señor, quita toda distracción, Señor, no permitas que toda, Señor, cosa que no viene de tu palabra, Señor, nos interrumpa, Señor, sino al contrario, Señor, que podamos adentrarnos, Señor, podamos escudriñar en este momento, Padre. Ponemos, Señor, este momento en tus manos, Señor, permítenos estar aquí, Señor, en este lugar, Señor, y estar concentrados en tu palabra, Padre. Todo lo ponemos en el nombre de nuestro don Yeshua, Padre, sabiendo que eres la palabra viva, Señor, y que cada vez que oímos tu palabra, Señor, Padre, lo estamos conociendo, Padre. Te bendecimos y te alabamos. Amén y amén. Amén. Amén.
Muy bien. Si observamos ahí, coloqué una palabra. ¿Qué dice? ¿Cómo se lee, Paula, nuestra experta en redacción? Paula. Es una pregunta, ¿no? ¿Hebreos? ¿Por qué cree que coloqué esa pregunta? ¿Qué iremos a tratar en esta tarde? ¿El pueblo hebreo? ¿El pueblo hebreo? Muy bien. Vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué dice esa pregunta, Laura? ¿Cuántos de nosotros queremos ser hebreos? ¿Cuántos pueden decir amén? Si entendemos el buen concepto de hebreos, ¿no? El concepto de ser del pueblo de Israel. ¿Cuántos de nosotros queremos, pretendemos, anhelamos ser hebreos? Aunque con esto no quiero decir que dejamos de ser ¿qué? Colombianos, ¿sí? No es un amor loco por otro pueblo lejano, no. Se debe entender ese amor, ¿cierto? Incondicional por querer formar parte de ese pueblo de Dios, que se llama el pueblo de los hebreos. El pueblo de los hebreos. Dice, la respuesta a esta pregunta quizás sería yo, claro, todos decimos yo, porque si encontráramos otra respuesta, como por ejemplo, no me importa, o yo no quiero, inmediatamente, ¿en qué condición caeríamos? Caeríamos en la condición de que somos dejados por fuera de la vida eterna, ¿cierto? Porque los que pretendemos seguir las cosas del Señor, miramos al pueblo hebreo. ¿Por qué miramos al pueblo hebreo? ¿Porque ellos son perfectos? No. De hecho, hoy en día, Israel, ¿cierto? Todo lo podemos ver por noticias. No es como nosotros creeríamos. Usted va a Israel, ¿cierto? Y uno diría el pueblo santo de Dios, todo el mundo alabando y adorando al Señor. No, allá también hay discotecas. Se está viendo el homosexualismo, el lesbianismo. Se está viendo muchas cosas que el mismo Dios aborrece. Pero decir yo no quiero ser hebreo inmediatamente nos descalifica desde el contexto espiritual, ¿no? Nos descalifica para tener vida eterna. Ahora, otra pregunta. Es la tarde de las preguntas. Pero ¿realmente sabemos la profundidad que tiene la palabra hebreo? ¿Sabemos lo que implica y lo que significa la palabra hebreo? Porque todos dijimos amén, todos dijimos gloria a Dios. Si fuera un culto pentecostal, diríamos aleluya, gloria a Dios, recibe, ¿cierto? Pero no lo somos. Pero el anhelo de nuestro corazón es ese: pertenecer al amado pueblo del Señor, al pueblo espiritual, al pueblo que estará enfrente del Señor en el último día, ¿cierto? Cuando la trompeta sea sonada y Él nos llame uno a uno, con alegría iremos. ¿Quiénes irán llorando? De alegría, ¿no? Uy, sí, vea, y sudé, se me escalofrió, se me arrozó la barba de solo pensar, porque es un anhelo que de verdad todos tenemos. ¿O quién no quiere ser salvo de esta sala? ¿Quién prefiere el infierno? Ahora, como hay teorías, y encuentra uno en la calle y dice, no, Rubén, si es que el infierno no existe, ¿sí? El infierno es algo mental. El infierno lo padecemos acá. Hay gente que dice eso. Las cosas malas, todo lo padecemos acá. Después de que uno se muere, nada pasa. Nada pasa. Sería muy egoísta y muy tonto pensar en eso, ¿no? Una vida, ¿cierto?, desarrollándose a través
de un mundo para morir y quedar ahí. ¿Qué podríamos pensar de Enoc? Que fue llevado, ¿cierto? Entonces, tenemos y sabemos, conocemos esa profundidad de la palabra. Hoy en día se está gestando un nuevo despertar, eso no lo puede negar nadie, ¿cierto? Donde a muchas personas se les ha quitado el velo, pero no el velo que ustedes tienen ahí puesto. Ese, por la voluntad del Señor, hasta ahora no lo estamos colocando, o se lo están colocando, ¿cierto? Es ese velo espiritual que hemos tenido durante tanto tiempo. Y frecuentemente uno está dándose cuenta de que muchas personas están mirando la palabra del Señor con otros ojos, con los ojos correctos que el Padre quiere que su pueblo realmente mire. Cuando abrimos la Biblia y vemos desde Génesis a Apocalipsis y podemos decir es un libro continuo, perfecto y sin defectos. Leer y poder decir yo no como más cerdo y decir amén. Yo no como más bagre y decir amén. ¿Y por qué? La razón del por qué no como más cerdo ni como más bagre se evidencia en el cumplimiento de la Torá, de la palabra, porque está dentro de los animales prohibidos, ¿cierto? ¿Y por qué están prohibidos? Porque ya sabemos que son animales que se encargan de limpiar el mundo, ¿sí? Llenos de toxinas, no son buenos, aunque saben rico, ¿sí? Pero Dios no prohíbe las cosas porque sepan rico o no sepan rico, porque si supieran feo, ¿usted se las comería? Pues desde luego que no se las comería, pero así es el pecado sabe rico y la gente se deleita en el pecado, ¿sí? Sin embargo, Dios también lo prohíbe. Habría que determinar qué es pecado, ¿no? Porque en este mundo tan relativo, tan subjetivo, pues casi que nada viene siendo pecado. Luego ahí tenemos que acudir a las Sagradas Escrituras para nuevamente perfilar y enderezar nuestro pensamiento sobre lo que se puede y no se puede. Y cuando digo lo que se puede y no se puede, no es que no lo podamos hacer, sí lo podemos hacer, ¿sí? Simplemente retomamos las palabras del apóstol Pablo, ¿no? Todo, ¿cierto? Pero no todo conviene, no todo conviene. Todo lo puedo hacer, pero no todo conviene. Y lo que no conviene es lo que realmente el Señor dice que no conviene. Entonces damos gracias al Señor porque ese velo de las personas está siendo quitado. Sin embargo, vamos a 2 de Corintios. Vamos a pedirle a Javier 2 de Corintios capítulo 3. Del 14 al 17. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen al antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por el Mesías es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Adón, el velo se quitará, porque el Adón es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Adón, allí hay libertad. Lea al 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Adón. Amén, amén. Entonces mire lo que implica este texto. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué se embotó?
¿qué es? No comprende, ¿cierto? No logra persuadir, está nublado totalmente. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por el Mesías es quitado. Y eso es lo que generalmente nos pasaba a nosotros. Leíamos el antiguo pacto y ¿qué pasaba? Decíamos, qué palabras tan bonitas. Yo me acuerdo que cuando leía decía, pero ¿cómo es que este pueblo es tan duro de corazón y no le hace caso al Señor? ¿Sí? Y después leía, toda la palabra es útil, no sé qué, toda la palabra es buena para redactar. ¿Sí? Pero toda no era para mí toda. Eran los pedacitos que nos han enseñado. Eso mismo pasaba en el tiempo de Yeshua y eso mismo pasa ahora. Pero gradualmente se ha ido quitando ese velo, ¿cierto? Dice el velo no descubierto, el cual por el Mesías es quitado. Así que si en este momento tenemos la comprensión o un poco más de comprensión sobre la Escritura, ¿qué debemos hacer? Agradecerle a Dios. Porque por el Mesías es que es quitado el velo. Por el Mesías es que es quitado el velo. En otras palabras, el Señor Yeshua quiere que usted y yo estemos acá, leyendo la palabra de manera correcta, sin velos, desde luego, con algunas dificultades en algunos pasajes que de pronto se podrían clasificar como oscuros, ¿cierto? En entendimiento, ¿sí? Pero me he dado cuenta que por más difícil que sea el pasaje, ella misma tiene la respuesta. Lo único que hay que hacer es detenernos y buscar en medio de ella. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, ¿a quién se lee? A Moisés. Y cuando mencionamos a Moisés, estamos hablando de quién? De la Torá. Moisés es el representante de la Torá. No porque de Moisés sea la Torá, dice la palabra, ¿no? Sino porque a él le fue entregada. Entonces se conoce como la ley de Moisés. El velo está puesto sobre el corazón de ellos. Difícil situación tener el velo sobre el corazón. Difícil situación. Cuando las mujeres tienen el velo sobre el corazón, no se colocan el velo sobre las cabezas. ¿Por qué? Sencillo, porque no me gusta andar en la calle con velo, porque no me gusta que las personas me miren en la calle con velo. ¿Sabe qué hace cuando yo madrugaba mucho a la 90 y a las 100:15? Yo me subía desde el Transmilenio, oiga, y lo que más temprano abren, ¿qué cree que es? Uno diría el Transmilenio, sí, claro, el Transmilenio. Pero las peluquerías, y yo me quedaba asombrado subiendo por la 97, desde las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana abiertas y llenas. Y cuando estaba lloviendo, ¿qué cree que pasaba? Las mujeres salían con un velo. Y yo decía, ve, será porque se mojan el cabello y se acaban de salir, y ahí sí no les da pena, y ahí sí no les duele nada, porque la vanidad es terrible, ¿sí? La vanidad es terrible. Pero el velo que ordena el Señor, porque no solo en los pasajes de Corintios, también el velo se ve en la antigüedad cuando habían casos de celos. La mujer acudía al sacerdote y el sacerdote le decía que descúbrete el rostro. Eso implica que llevaba un velo, ¿sí? Es más amplio, no es solo Corintios. No solo podemos decir que era la inmoralidad de Corintios, no. En el Cantar de los Cantares y en otras.
en otros versos, donde se avala el uso del velo para las mujeres, ¿sí? ¿No han meditado en Corintios cuando el Señor dice, por causa de los malachim, de los ángeles? ¿Cómo funciona eso ahí en ese contexto? Debemos meditar. Entonces, oído, el velo está puesto sobre sus corazones, los corazones de ellos, y quitarse el velo del corazón cuesta. Si no tuviéramos el velo en el corazón, andaríamos con zigzag los hombres. ¿O no? Yo me acuerdo que me la montaron en la universidad un mes. Ya me las sé todas. Usted es hincha de Millonarios, me decían. ¿Por qué? Pues por el color, ¿no? Esa fue la mejor. Otro me dijo, oiga, se le está descosiendo el saco. Dijo, oiga, ¿qué tiene colgandejos ahí? Parece matraca. Y cantidad de cosas que le van diciendo a uno por utilizar los tzitzis. ¿Los tzitzis son para ellos o para mí? Es un mandamiento para mí, ¿sí? Yo soy el que los debo ver. ¿Listo? Entonces, descubrirse, quitarse el velo del corazón es muy difícil. Eso, por encima, podríamos ir más profundamente. Dice el 16, pero cuando se conviertan al Adón, el velo, ¿qué pasa? Se quitará. Bueno, ¿y qué pasa cuando nosotros llevamos un tiempo siguiendo las escrituras y no se nos ha quitado el velo? ¿Qué pasa? Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Quizás de pronto también el problema sea en el corazón del hombre. Y Dios, como todo lo sabe, quizás diga, no está preparado. ¿Cuántos están preparados para dejar el cerdo? ¿Cuántos están preparados para dejar el sábado y dedicárselo al Señor? ¿Cuántos están preparados para vestirse conforme a lo que Dios ordena? Y no estoy hablando de vestiduras negras, ¿cierto? Estoy hablando de decorosamente, ¿sí? ¿Cuántos están preparados para colocarse talí, colocarse tzitzis, comer matzah por una semana, privarse del pan recién salido de las panaderías caliente, con queso, con jamón? No. Yo no como jamón. Nadie aquí come jamón, ¿cierto? O nadie debería comer jamón. ¿Listo? Entonces, eso es. Él es el que, dice el 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Usted ha puesto conciencia sobre lo que le está diciendo este versículo? El Señor es, ¿qué es lo que dice? El Espíritu. Luego el Espíritu es el Señor, como que esos dos que vienen siendo. ¿Sí? El Señor es el Espíritu, dice ahí. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y por eso podemos cantar el coro que hemos cantado, libre, hoy no, pero que cantamos, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y eso es dejar las imitaciones, dejar la hipocresía y mirar cara a cara al espejo para ser transformados
por el Señor. Pero mientras sigamos caminando hipócritamente, no vamos a lograr nada. Lo peor es que a veces nos volvemos hipócritas con nosotros mismos, porque sabemos que no debemos realizar ciertas acciones o ciertas actividades y las seguimos haciendo. Dígame si eso es no ser hipócrita. Yo me pregunto, ¿cuántas de ustedes solo se pondrán el velo para estar acá? Yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes solo se colocarán los tzitzis para venir acá? Y a mí me queda solo preguntarme, porque esas son cosas personales. Yo no le impongo a nada a nadie. No es mi función imponerle a nadie. Aquí no imponemos, aquí enseñamos. ¿Sí? Aquí enseñamos. Como en el colegio. Le dicen 2 más 2 y el resultado es 4. Pero quien quiere verlo como 3 lo verá como 3. Ah, menos los contadores, ¿no? Perdón. No me meto en eso. ¿Clara la palabra del Señor? Ese velo que está siendo quitado solo realmente es desplazado por el Mesías. Sin embargo, he notado que ese velo no quiere ser quitado. En muchos casos, por lo que hemos hablado, no quiere ser quitado. Y algunas personas solo quieren construir una nueva denominación porque se alegran, dicen gloria a Dios, aleluya, bendito el Señor, porque estamos mirando los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los que quieren. Los que quieren mirar, no más. Y esa denominación se puede rotular más o menos de esta manera. ¿Qué dice? Cristianos mesiánicos. Con todo el respeto. De hecho, los dos términos son opuestos. La raíz. Ok. Las dos palabras son opuestas. Porque el Mesías de la Biblia se aleja demasiado del Cristo que nos han enseñado. No es lo que se oye, que son pequeños Cristos, el primer es un pequeño Cristo. Perdón. Perdón para todos, tengo como volatada la voz. Pero es verdad. Entonces esa nueva denominación está surgiendo. Porque pretendemos seguir siendo cristianos, pero con algún tinte mesiánico. Con algún tinte mesiánico. Y eso no funciona. No funciona. Porque la palabra del Señor dice que no funciona. Se es o no se es. ¿Sí? Se es frío o se es caliente. Pero a los tibios, como hacía el rabino esta mañana, ¿no? ¿Cómo? No voy a hacer eso, pero... Cristianos mesiánicos. Pregunta, ¿es usted un cristiano mesiánico? No levante la mano. Pero si se siente cristiano mesiánico, al final de este servicio, por favor, acérquese a mí. ¿Sí? ¿Cuáles serían algunas características de estos cristianos mesiánicos? Señorita. Ah, bueno, dígala a ver si coincidimos. Creo que dicen de pronto Yeshua, pero siguen haciendo lo mismo. Muy bien, esa es una fundamental. Yo coloqué algunas, pueden ser más, como esa. Adoptan parte de la Torá, no toda. No toda. Y ese sí es un gran problema. Porque se es o no se es. Se cree en toda o no se cree. Es así de sencillo. Porque en el momento en que invalido una parte, invalido el resto.
Eso es como la operación matemática cuando estamos haciendo el ejercicio avanzado. 2 hojas de números, y ¡pum! Se equivoca en un signo. ¿Qué cree que pasa? Al final, ¿qué pasa? ¿Le da? Saca 0. Porque casi, o más bien muy pocos profesores califican procedimiento. Todos califican el resultado. Así que cuidado con equivocarse en los signos de la palabra del Señor. Ahí hay señales y signos que debemos aprender a identificar y a puntualizar específicamente. ¿Qué es eso? Uy, eso se ve fuerte, ¿no? Eso debe ser obra de Luzadela. Entonces debemos identificar plenamente eso. Otro que coloqué yo ahí: les cuesta cumplir con el Shabbat a cabalidad. Y una cosa es saber del Shabbat, otra cosa es venir al servicio de 4 a 7, y otra cosa es guardar el Shabbat. ¿Sí? Entonces, lo único que hacen es cambiar el orden del servicio del domingo al sábado. 2 horas de servicio y bebí. Duro que no le escucho. Que sería más o menos como el séptimo día. Algo, no vamos a señalar, no acostumbramos a señalar. Pero cualquiera que haga eso está mal. Porque la palabra del Señor me dice, inclusive enérgicamente, si fuera la época de Moisés, muchos morirían. ¿Cierto? ¿Cómo será la época del Mesías? Que es el autor de la ley. ¿Han pensado en eso? Con una desventaja pequeñita. Que usted aquí me puede decir, no, yo todo el día estaba orando. Y yo digo, gloria a Dios, próximo nombramiento usted, lo abrazo, ¿cierto? Le digo, gloria a Dios, este hermano, el ungido del Señor. Pero con el Señor Yeshua tiene un atributo interesante que deberíamos saber. Todo lo ve, todo lo sabe. Pequeño el atributo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que lo está usando hoy con cada uno de nosotros. Porque cada servicio, cada momento, cada situación es para la gloria del Señor. A Dios le plació reunirnos acá. No nos las damos de los más santos ni los que ya, pero el Señor sí sabe su condición espiritual y mi condición espiritual. Y ahí no se juega. Ahí no se juega. Les cuesta cumplir con el Shabbat a cabalidad. Les cuesta. 3. Apelan a la gracia o a la fe en Yeshua continuamente. Porque para eso sí se vuelven machos. ¿Cierto? Y como hay textos que lo soportan, entonces dicen la fe de Yeshua. ¿Sí? Y no salen absolutamente de ese espacio, de la gracia del Señor y de la fe en el Señor, olvidando inclusive el texto de Abraham. ¿Quién más grande en fe que Abraham? Nadie. Sin embargo, cumplió mandamientos, lo hemos visto, preceptos y ordenanzas. Lo registra la palabra en el libro de Génesis. Si él, que tenía fe, cumplió preceptos, ordenanzas, ¿qué se espera de nosotros? También debemos cumplirlas. Otro, se refieren como
eso es tradición a lo que no quieren hacer. Por ejemplo, el ejemplo que hemos mirado, disculpen, velo, tzitzi, alimentos, circuncisión, entre otros. ¿Qué hay de la barba? ¿Qué hay de la barba? A los hombres les cuesta más la barba que los tzitzis. Porque bien o mal los tzitzis ahí, pero la barba, uy, no, qué rico. La barba para los casados se convierte en un acto de misericordia, ¿sabía? Porque espanta a todas esas mujercitas por ahí. Le huyen a la barba. Ok. ¿Qué? Eso es personal. Es esa sí no es culpa de nosotros. Esa sí no es culpa de nosotros. ¿Sí o no? Ya. Pero, ¿cómo? Claro, eso es como el que es calvo, ¿cierto? Y la palabra lo menciona. La palabra lo menciona, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, llaman, es que eso es tradición, ¿según quién? De pronto sí, es una tradición de Dios, ¿cierto? Porque se registra específicamente en la Biblia. Inclusive al pasaje donde dice que no se pase navaja sobre su barba, hoy en día muchos judíos le interpretan diferente y dicen que se pueden cortar la barba con una máquina de esas porque como era navaja y no máquina de afeitar, entonces no es igual, ¿sí? Yo peleé con eso, saqué los versículos uno a uno y encontré el del pariente cercano, ¿de quién? De Saúl, cuando dice que no, de rebeldía se dejó de cortar la barba, y yo dije, tengo la prueba específica de que sí se cortaban la barba en esa antigüedad, en ese tiempo, y se lo llevé al rabino. Le dije, rabino, mire, ahí está, el pariente de Saúl se dejó voluntariamente sin arreglar la barba. Entonces, ¿usted cómo responde a eso, rabino? Y me dijo, sí, claro, alistó su fichita de jaque mate, ¿sí? Y me dijo, miremos la palabra. Y miramos la palabra y adivinen qué. Habla del bozo. Se dejó de arreglar el bozo, la parte superior del labio. Esa sí se puede arreglar, ¿cierto? Porque si no, se nos mete en la sopa. ¿Ya? Esa es la parte que se dejó de arreglar el pariente de Saúl. ¿Y quedé yo como? Desarmado totalmente. Y él con la ficha muy feliz. ¿A qué mate? Porque fue para mí una lucha. ¿Sí? Ah, que es solo para los sacerdotes. Sí, más atrasito que dice. Ahí está el texto. Ahí está el texto. Si no nos sale, pues no nos sale. Pero no me voy a afectar, ya. Así es sencillo. Ya, no hay nada que hacer. Porque el mandamiento no hace excepción. Es para los varones de la casa de Israel. ¿Listo? Lo mismo con la circuncisión y con todas, y con otra cantidad de cosas, no solo con mucha cantidad de cosas. Otro.
afirman que las personas que cumplen la Torá, ¿qué? Son judaizantes. ¿Sí le han dicho? A mí me han dicho, usted es lo que está es judaizando. Yo le dije, si se entiende bien el término, pues yo diría amén. ¿Sí? Pero como despectivamente se ha tratado, no lo estoy haciendo. Yo enseño Torá, yo enseño Escritura. Por lo menos lo que el Señor medianamente me ha transmitido o me ha mostrado. Ese es mi deber. Pero la acción de cumplimiento recae sobre cada uno de ustedes. Eso ya no es mío. Cada uno de ustedes decide si las practica o no las practica. Y tiene cierto grado de lógica. ¿Por qué? Porque cuando estemos delante del Señor, vamos a estar de manera individual. Cada uno dándole cuentas a Dios por sus acciones. Yo estaba leyendo una cosa, digamos, de los sabios. Ellos decían, por ejemplo, con el mandamiento del Tzitzit, ellos decían que Dios nos dio como libre albedrío para elegir si los usábamos o no, pero que ya cuando uno, digamos, realmente cuando uno realmente lo hace por corazón, es cuando uno realmente entiende el significado del mandamiento. Ok. El libre albedrío muchas veces terminaba en el tiempo antiguo con la muerte de alguien que tenía el mal albedrío diferente, ¿cierto? Entonces, tradición, dice costumbre, composiciones literarias, desde luego, ¿cierto? Doctrina, etcétera, que se comunica, se transmite o se mantiene de generación en generación. ¿Sí? Y esa definición está mal. ¿Contiene alguna palabra que no nos gusta? ¿Es una costumbre? Claro. Composiciones literarias, desde luego. Doctrina, claro. Todo forma doctrina. Que se comunica, se transmite o se mantiene de generación en generación. Así que hay que comprender bien cuando señalamos y decimos eso es tradición. Porque a veces solo recae en una manera de señalar las cosas que están por fuera de la Escritura, que esas no queremos hacer acá. Pero todo lo que está en la Escritura, Dios nos ayude, ¿cierto? La verdad esa debe ser la súplica. Dios nos ayude a cumplirlas, aunque no nos guste. Aunque no nos guste. Gracias. Muy bien, continuemos. Por otra parte, el término hebreo se refiere al pueblo escogido por el Adón, ¿cierto? Eso es verdad. Y el primer hebreo fue conocido como en coro Abraham, ¿cierto? Abraham, porque en esa época era Abraham, ¿cierto? Ese fue el primer hebreo. No, Adán no quiso, Abraham, ¿cierto? Génesis 14:13. ¿Qué dice? Dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunciaron a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham, ¿cierto? De Abraham. Entonces ahí vemos cómo se utiliza Abraham el hebreo. Abraham el hebreo. Hebreo tiene el significado de la raíz ibri, ¿cierto? O de la palabra ibri, que traduce Eberita, de Eber, hebreo. ¿Les quedó claro? ¿Qué es la palabra hebreo? Pues ibri, que significa de Eber, ¿cierto? Y ya,
Muy bien. Entonces, aclaremos un poco, porque esta palabra viene de la raíz abar, ¿cierto? Y esa raíz es obviamente raíz primaria, que significa cruzar a, o pasar al otro lado. Entonces, un hebreo es el que cruza a. Así que cuando mirábamos la pregunta, ¿usted quiere ser hebreo? Y todos dijimos amén, o la mayoría, desde luego implica cruzar a. Si usted no ha cruzado a, no puede ser llamado hebreo, ¿cierto? No puede ser llamado. Abraham no era israelita. Pónganle cuidado a lo que estoy diciendo. Esto no es un mensaje antisemita, no, señores. Abraham no era israelita, pero tampoco era judío. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Sabían eso? Claro que lo sabíamos. ¿Por qué? Porque históricamente no existía esa denominación o esa manera de llamar al pueblo, ¿cierto? En el contexto de Abraham. Eso es posterior. Eso es correcto, de los hijos. Entonces, Abraham o Abraham no era israelita, no era judío, ¿cierto? Sin embargo, debemos aclarar, antes de aclarar, él era descendiente de Noé y llamado hebreo, porque los habitantes de Mesopotamia, ¿cierto? Y de Ur de Sumeria eran llamados Ibri, que se cree que traduce al otro lado del río, porque venían del otro lado del río. ¿Sí o no? Sí. Eso es lo que implicaba ser cruzar o cruzar a. Abraham no era israelita ni judío, sin embargo, los israelitas y los judíos sí son hebreos. ¿Me hago entender? Porque la condición de hebreo nace en Abraham. Y así se conoció a los hebreos, los que venían del otro lado del río, ¿cierto? Abraham el primero. Entonces, yo no sé si decir, pero yo creería que casi todo judío y casi todo israelita es hebreo o son hebreos. Pero si de cierta manera podemos decir que no todos los judíos ni todos los israelitas son hebreos. ¿Por qué? Porque no tienen esa ¿qué? Vivencia con el Señor. ¿Sí? Claro, de nacionalidad, de sangre lo son, pero ¿y de espiritualidad? Solamente los que cruzaron en cierta parte los que decidieron. Eso. El rabino se adelantó, como muchas veces se ha adelantado. Esta mañana yo decía, ¿y ahora qué hago? Pero decimos amén, ¿no? Porque podemos mirar el mismo espíritu, ¿cierto? El mismo espíritu que tiene el rabino en este mensaje. Y no nos hablamos esta semana por las fiestas, ni por Sky, no, por nada. Pero el Señor colocó en mi corazón hablar de esto, ¿cierto? Entonces, Abraham no era israelita ni judío, sin embargo, los israelitas y los judíos sí son hebreos. ¿Claros hasta ahí? Y se entiende por qué, ¿cierto? Porque vienen de Abraham. Señora. ¿Pero cuál es la diferencia entre israelita y judío? Ok, el judío es la casa que hoy vemos visible. Judá. Las dos tribus que han tomado la denominación y que hoy todo el mundo conoce como judíos. Pero realmente el señalamiento de judíos obedece a la casa que siempre ha estado visible de las 12 tribus. Israel o israelitas son las otras 10 casas que están en la dispersión. Nosotros nos consideramos de la dispersión, ¿cierto? Esa es la diferencia.
Pero los dos, tanto judíos como israelitas, son un pueblo, ¿no? Son un pueblo. Que a Dios le ha placido mantener a los judíos, a esas dos casas, ¿cierto? ¿Cuál es la casa de Judá? ¿Cuáles son las dos? Benjamín y Judá, ¿cierto? Pero obviamente con otro componente de otras casas como levitas, porque ahí también hay levitas y de otras tribus, ¿cierto? Pero no la totalidad, porque esos sabemos que han sido dispersos por las naciones. A Dios le plació que hoy señalemos y miramos a los judíos como israelitas, pero son los que son casas. Llega el momento, está llegando el momento, sigue llegando pueblo de Israel, casas perdidas a Israel, todos los días, ¿cierto? Imagínense el último hallazgo, la última llegada fue ¿de quién? De China, judíos de China, judíos de China, judíos de Brasil, los etíopes que hace rato ya, ¿cierto? ¿Qué más? De todo lado van llegando. Nosotros somos una manifestación de Israel, ¿cierto? Amén. ¿Por qué nosotros sí somos hebreos? Usted podría preguntarse, ¿por qué yo sí soy hebreo? Amén. Génesis 17 del 1 al 14, más adelantico. Vamos a pedirle el favor a Javier que nos lea Génesis 17. Oiga, esto está como chévere. Funciona. Puesto en pie, Javier. Del 1 al 14. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Adonai, le dijo: yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Elohim habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Elohim, y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo el Eterno a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Este es mi pacto, que guardaré entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Amén. Dijo, hasta el 15, hasta el 14, perdón. Ok. Desde ahí, versículo 4, responde esa pregunta: ¿por qué nosotros sí somos hebreos? He aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y entre esa gente estamos nosotros. Ok, para formar parte, en el caso de los hombres, debe tener un pacto que se evidencie,
Alguien me preguntaba una vez, oiga, ¿y por qué precisamente si es pacto y si es señal, por qué tiene que ser ahí? ¿Por qué no en la frente? ¿Ya? ¿O por qué no en la oreja? Ya, todo el que tenga ese es hijo. ¿Por qué tiene que ser ahí? Porque tiene que ver con las descendencias. ¿Sí? Porque tiene que ver que ahí se evidencia de generación en generación. ¿Sí? Y es ahí donde se puede mostrar la evidencia o se transmite la generación. No es en la frente ni en el oído, sino tiene que ser ahí. Dios sabe cómo hace sus cosas. Dios sabe cómo hace sus cosas. Además de eso, Gálatas 3:29, ¿qué nos dice? Por favor, Isaac. Gálatas 3. Ok. Miren lo que dice. Y si vosotros sois del Mesías, ¿ustedes son del Mesías? ¿Somos del Mesías? Amén. Amén, sí somos del Mesías. Porque Él murió por nosotros. Su sangre fue derramada en la cruz por nosotros. Eso nos hace, ¿qué? Propiedad del Mesías. A no ser que usted quiera salirse de la sangre del Señor, estar por fuera. Aunque si es así, está en el lugar equivocado, porque yo coloqué la señal en Pesach. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Y decía mi hermana Alba muy correctamente, coge a todos los que estamos acá congregados. Iba a decir, ¿quién es? Que vienes a buscar. Buenas. 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 ¿Saludaron? Medio mundo los está mirando por las cámaras. Entonces, volvamos al texto, bienvenidos. Volvamos al texto. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Y dice, y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois. Lo curioso es que se pretenden las cosas buenas, ¿cierto? Las que suenan chévere. Todos decimos, Abraham es mi padre, porque soy linaje de Abraham, ¿cierto? Pero cuando se dice ser del linaje de Abraham, inmediatamente va a la condición que se requiere para ser o conformar parte del linaje de Abraham. Y adivine cuál es. ¡Ah! ¡Chun! ¿Cierto? Esa es la condición para que se evidencie y se haga práctica el linaje de Abraham. Y por ende, herederos según las promesas. Ahora, las promesas están, ¿cierto? Y también nos bendecirá desde luego, porque las promesas fueron hechas a Abraham y a su pueblo. Pero para pasar o hacer parte de las promesas, requiero tener la condición de ser hebreo. Y eso quiere decir cruzar a. Hay un momento en que tenemos que cruzar a. Y esa decisión, cada cual la debe tomar. Cada cual la debe tomar. Pero también Filipenses 3:5. Este texto también Rabino lo estuvo por ahí. 3:5. ¿Quién habla? Leamos Laura, leamos del 1 al 5, leamos. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor.
guardados de las mismas cosas y para vosotros de judíos, guardados de los peros, guardados de los malos hebreos, ¿De los malos hebreos? También. guardados de los que mutilan el cuerpo. Nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Elohim y nos gloriamos en Yeshua el Mesías, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que se basa en la ley. Hasta ahí. ¿Quién habla? ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que es hebreo de hebreos, en el contexto de fariseo, pero él lo hacía con el pleno entendimiento, ¿sí? Celoso, y mire todo lo que dice, circuncidado al octavo día, empieza a sacar sus cartas, sus títulos, ¿sí? Su observancia en Torah, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, o sea, por ningún lado se escapa, ¿se dan cuenta? Está mencionando la condición de ser linaje, que es ser circuncidado, ¿cierto? Está mencionando el contexto o la totalidad de la tribu del pueblo de Israel. Está mencionando lo particular de cuál tribu es Benjamín, ¿cierto? Y está diciendo que es hebreo de hebreos. Y en cuanto a ley, fariseo. ¿Hay persona más completa que Pablo en ese contexto, en esa situación? Encierra lo que es ser un judío completo, un israelita, un hebreo completamente. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Eso quiere decir que nadie tiene cómo señalarle. Es lo que está diciendo Pablo, nadie tiene aquí cómo señalarme en cuanto a la ordenanza de la ley. Podríamos preguntarnos nosotros, ¿será que alguien me puede señalar por no seguir la ley? Miren para otro lado. Todo el mundo me pone a mirar. No. Pero deberíamos preguntarnos eso. Deberíamos preguntarnos eso. Otro texto, 1 Pedro 2:9. A ver, Gabriela, 1 Pedro 2:9. ¿Qué dice? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. Lo curioso es que este versículo lo tomamos en todas las iglesias. Ustedes son pueblo escogido de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim. Pero lo que pasa es que no miraron de dónde viene el texto, ¿no? El texto viene de Éxodo 19, 5 y 6. Son palabras textuales de Moisés. Y se toma para la iglesia gentil de una manera no conforme, descontextualizada. Porque ciertamente somos linaje escogido. Lo estamos mirando, Génesis capítulo 17, Gálatas 3:29, Filipenses 3:5, ¿sí? Somos de linaje. Real sacerdocio, claro que sí. Tenemos esa condición y la tendremos, ¿cierto? Nación santa, ¿sí? ¿Son nación santa?
Ok, tenemos que meditar sobre eso. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel. ¿Eso lo estamos haciendo? ¿Sí estamos anunciando las virtudes? ¿Sí compartimos la palabra, lo que aprendemos acá? ¿Sí llevamos la buena nueva? Para eso es que somos nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, claro. Dígame si no se vuelven sacerdotes cuando hablan de la palabra del Señor, claro que sí. Tengamos cuidado, ¿cierto? Ahí está, un monachito que implica la multitud. El Eterno siempre sella sus pactos con derramamiento de sangre. ¿Es verdad o no es verdad? Por lo menos en la Biblia que yo leo, siempre lo he visto. Cuando hizo pacto con Abraham, vamos a Génesis 17. Génesis 17. 17:7 y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. Para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que morarás, en que morarás toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Elohim de ellos. Dijo de nuevo Elohim a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto. Tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Ese es el pacto. ¿Cuál es el pacto? ¿Recibir la tierra prometida o circuncidarse? ¿Cuál es el pacto? La tierra prometida es la promesa, ¿cierto? Es la bendición. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal, oído, señal del pacto entre mí y vosotros. Eso quiere decir que donde no hay señal, no hay pacto. ¿Sí o no? Sí. Eso es claro. Donde no hay señal, no hay pacto. Y de edad de 80 días serás, de edad de 8 días será circuncidado. Es que me confundí con los días. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero y a cualquier extranjero. Versículo 14. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado el pacto. Ya a estas alturas no debemos tener ninguna duda de la circuncisión. Ahora, el Eterno siempre sella su pacto o sus pactos con derramamiento de sangre. ¿Sí? 22-27 dice: y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero y a todos los varones entre lo doméstico de la casa de Abraham, y los circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como el Señor le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidado la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa, el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Pregunta. ¿Está bien por Abraham y por su hijo? Porque al fin del cabo Abraham habló con Dios.
Pero y los 400 varones que estaban con él, los de su casa, que fueron circuncidados, ¿qué hicieron? ¿Qué se necesitaba para que ellos fueran circuncidados? ¿Muchos cuchillos? No, que ellos aceptaran. Que ellos aceptaran. Porque si ellos no aceptaban, o se van de la casa o se mueren, ya, sencillo, ¿cierto? Señora, ¿qué pasa? Pues se supone que al circuncidarse le entra en el pacto que el Señor hizo con Abraham. Y está en el pacto. ¿Cuál es la pelea? La pelea es por la pelea es por lo que siempre es, por plata y por tierras. Pero se supone que ellos son de, o sea, hacen parte de eso, porque no simplemente quedaron conformes. Ismael es hijo de Abraham y eso le da derechos. Pero no se libra por eso. Pero Isaac es el hijo de la promesa. ¿Cómo? Hoy en día. Hoy en día. La bendición para ellos fue otra, es clara en el texto bíblico. Nación y será multiplicado, ¿cierto? Y así lo fue. Y Dios guardó a Ismael en el desierto. ¿Se iba a morir o no? ¿Y qué pasó? Un mismo ángel descendió y le proveyó. Es linaje de Abraham. Si comprendieran ellos y nosotros, no había motivo de guerra, ¿sí? Pero el problema es el mismo que tuvo Esaú con Jacob. ¿Usted cree que él vino con 400 hombres a recibir a Jacob para darle la bienvenida? Ellos eran de la parte del coro de alabanza y de bienvenida, ¿sí? De recepción del pueblo de Esaú. Eran 400 hombres que montaban caballo y diestros, ¿cierto? Él pedía era lo que venía, porque creía que Jacob venía por lo que era de él. Ese mismo problema es el que están peleando hoy con las tierras de Israel. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué creen que no quitan el domo de la roca y ponen el templo? Porque el problema es tierra, y ese es el problema. Ellos quieren ser los primeros. ¿Sí se dan cuenta? Y nosotros queremos ser los primeros. Pero la situación es leer la Biblia y darle a cada cual su condición. En una familia hay varios hijos, ¿sí o no? Hay unos que heredan más y hay otros que heredan menos, ¿cierto? El derecho del primogénito es el derecho del primogénito. Pero como Esaú vendió su primogenitura, a sí mismo a Ismael le corresponde otra bendición, no esa. Y está visto, ¿no? El campo espiritual no es lo fuerte de él, por lo menos como está en la Torá. Más adelante Dios sacará a los que tenga que sacar de allá. Eso no cabe la mayor duda sobre eso. No cabe la mayor duda. Entonces, ese pacto, esos hombres tuvieron que aceptar. De hecho, un pacto, ¿cómo se define un pacto? Un pacto es un acuerdo de voluntades, ¿sí o no? En los cuales yo estoy de acuerdo y tú estás de acuerdo. Eso es un pacto. Así una de las dos partes salga mejor que otra, pero se acepta. Eso es un pacto. Ahora, ¿cómo puede haber Brit Milá si yo no soy consciente de lo que estoy haciendo? Es diferente cuando le hacen el corte de pacto a un niño
y se lo hace su papá sabiendo lo que está haciendo, porque su papá dice, este es el corte, la ordenanza y la ley, ¡tum! ¿Se da cuenta? Primero tiene que conocer al Señor y saber lo que está haciendo, para que sepa lo que hace. Ahí hay un pacto, porque por fe Él sigue esa promesa. ¿Sí? Nosotros que somos mayores, que no tuvimos el corte, debemos estar de acuerdo. De hecho, muchos no lo han hecho porque no están de acuerdo. ¿Sí? Sencillo. Otros porque no tienen la manera o no han tenido el modo, no han tenido el dinero, pero se trata más de corazón y de voluntad. ¿Se da cuenta? Pero lo único que se debe hacer es estar de acuerdo, porque Dios está de acuerdo en ese corte, ¿sí o no? Ahora falta que yo esté de acuerdo para que sea pacto, porque dice que este será mi pacto entre mí y ti, y tú, perdón. Ese era el problema gramatical que preguntaba la otra vez, ¿no? ¿Y por qué? Ni porque Él es primero, ¿cierto? Él ya está de acuerdo, falta que yo esté de acuerdo. Entonces, cuando hay un corte donde no se está de acuerdo, ¿es corte de pacto? Por ejemplo, la circuncisión médica. Yo aquí digo que la circuncisión la debe hacer una persona consciente de lo que está haciendo por otra persona consciente de lo que está haciendo. ¿Sí me hago entender? Y ahí hay muchas maneras de hacerlo. Pero lo primero es que el que se lo va a hacer esté consciente. Pero si se lo hicieron de pequeño, una circuncisión médica, ¿eso es Brit Milá? ¿Sí es Brit Milá o no? ¿Por qué no sería Brit Milá? Brit Milá es corte del pacto. Brit Milá es corte del pacto. Y si a mí me lo hicieron de pequeño por cuestiones médicas, es una operación de salud médica. Pero ni el médico sabía lo que estaba haciendo, ni el paciente sabía lo que estaba haciendo. El médico sabía que estaba atendiendo una situación médica, ¿no? Pero no el corte del contexto que nos presenta Dios con su pueblo. Porque es que Dios habla con su pueblo. Dios no es atrevido, Dios no es abusivo. Y si Dios no es atrevido y Él no es abusivo, yo tampoco. A mí me toca hacer lo que Él dice. Y a mí me resta decir que todos aquellos que han tenido cortes donde no ha estado su voluntad clara sobre el corte, tienen que hacer Brit Milá. Señora. Pero no es diferente cuando el hombre que va a la EPS y le están así, va por eso, precisamente porque va a hacer la circuncisión, el médico no sabe, pero él en su corazón y en su mente y todo está orando y está aceptando ese pacto y está siguiendo la Torá y está aceptando los mandamientos, guarda Shabbat, todo entra a ese pacto con el Señor. Ahí no opera la mente. Yo pensaría que quedaría un espacio ahí para decir si el corazón está bien, sí, y si no hay alguien que se lo haga, sí. ¿Cierto? ¿Ya? El problema es cuando yo sé que hay alguien que lo hace bajo el precepto de Dios. ¿Ya? Pero que no tiene medio con... Ok, pidámoselo al Señor. ¿Qué decía Salomón? El problema radica en el dinero. Porque si la persona tiene su corazón dispuesto, anhela hacerse el corte, claro, por su amor y por su disposición acude a lo primero, el médico, porque no tiene los recursos, ¿cierto?
Pero si somos bíblicos, todo tendría que estar en medio de creyentes, por lo menos que confiaran, ¿cierto? Y supieran lo que están haciendo. Ahora, si el médico en la EPS dice, yo lo que voy a hacer es una brit milá, le doy gracias al Señor, listo. Pero ni idea, no tiene ni idea, ¿cierto? Pero realmente, ¿qué dijo David? ¿Qué dijo David? Bueno, una de las cosas que dijo, nada de lo que yo le dé al Señor, ¿qué? Yo no le daré nada al Señor que no me cueste. Eso dijo David. Entonces dirá, pero es que David el rey, ¿será que le faltaba algo? Acordémonos y leamos que sí, a David sí le faltó mucho, porque hasta los panes se los tuvo que comer de la propiciación, porque estaba perseguido. Entonces toda la vida de David no fue rey. Entonces pensemos en eso, ¿sí? Aunque si no hay otra, claro, yo preferiría que se le hiciera y no que no se le hiciera. Si el corazón del hombre apunta allá. No, se la rechaza. Porque le digo esto, pastor, porque precisamente esta mañana estábamos empezando la predica esta que yo le decía a mi esposo. Sí. Porque yo pues he estado orándole mucho al Eterno para que él verdaderamente se Sí. entonces pues ahí está Marco Chaval, ya está, no ha venido acá, pero ya vendrá. Pero él está inquieto con Está inquieto, amén. Él quiere ya hacerla. Y él escuchaba mucho lo que está diciendo, entonces yo le dije, porque yo todavía le dije, no, pero toca ir con un médico allá en la prima y me parece que no, pero no, ahorita pues nosotros no tenemos esos recursos. Sí, es verdad. Entonces yo le dije, vayamos a la EPS y tú en tu corazón verdaderamente tú entiendes primero qué es lo que vas a entrar. Vas a entrar a un pacto de obediencia total de que Elohim es tu Elohim, el Eterno es tu Elohim, que verdaderamente a él va a seguir con él y que eso no tiene reversa ni nada, Okay. y que tu corazón verdaderamente lo quiera. Entonces eso es lo que Mire la condición. estamos haciendo. Está bien, mire que usted se refiere al mensaje de Rico Cordés, ¿cierto? Bueno, pero eso fue en una parte porque decía, o sea, porque muchos, por ejemplo, mi esposo que ha sido un hombre que conoce muy bien la escritura, un hombre que la sabe, pero que ha sido muy difícil en la vida, ¿sí? O sea, para aceptar todas las cosas. Okay. Pero mira que por la misericordia del Eterno, él ya aceptó, o sea, ha ido midiendo, porque es que nosotros llevamos 20 años en el Evangelio, Okay. o sea, 20 años Listo. y todo, pero mira que sí llega un momento que tiene el convencimiento de la persona, pero si yo primero le digo, no, es que usted, como era yo antes, viene con la Biblia, usted tiene que arrepentirse, usted tiene que esto. No, Hermano, no funciona así. al final hablamos, ¿cierto? Sí. Al final hablamos porque sí, ya estuve mirando, escuchando y también leí la Biblia. Entonces sí hay respuesta para todo. Pero la primera condición, yo aquí veo involucrados y siempre he visto involucrados. ¿A quién? Lo más lejano que vi a alguien que practicó circuncisión fue ¿a quién? La esposa Séfora, ¿cierto? Sí. Que se hizo circuncisión, ¿cierto? Pero también hubo un pueblo que se circuncidó para hacerse familiar de otro pueblo. ¿Sí se acuerdan? Ok, entonces ya, hermanas, al final hablamos, pero la idea es que en la Biblia yo veo que quienes hacen circuncisión tienen la bendición de Dios. Claro. ¿Ya? Claro. ¿Cierto? Tienen la bendición de Tiene Dios. que ser así. Y se hace entre el mismo pueblo. ¿Listo? Ok, entonces un pacto es un acuerdo de voluntades y si yo no estoy de acuerdo ni consciente con el pacto, no funciona. Tengo que estar o tengo que renovar el pacto, ¿cierto? Tengo que renovar el pacto nuevamente y esa es la diferencia. Continuemos, o si no ahí nos quedamos un poquito, pero no se vaya a ir sin hablar conmigo. Abraham cruzó al otro lado por obediencia, ¿es verdad? Claro que sí.
Miremos el texto, Génesis capítulo 12, ahí atrás, versículo del 1 al 9. ¿Qué dice Génesis capítulo 12 del 1 al 9? Don Luis. Voy a tomar agua. Ah, no, mejor es. Había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre en la tierra que te mostraré. Haré aquí una nación grande y te bendeciré, y bendeciré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, bendeciré. Y serán benditos aquí toda la familia de la tierra. Y se fue Abraham como Jacob le dijo. Y luego fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando nació de Arán. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer, y habló hijo de su hermano y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán. Salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el inciso de Mamre. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había esparcido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Amén. Entonces, ahí está la ruta. Dice ruta de Abraham hacia la tierra prometida, ¿cierto? Así que él tuvo que pasar más de un río, ¿cierto? Tuvo que cruzar. Pero dice el versículo 1, pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Sencillo, ¿sí o no? Fácil. Estar uno aquí con la familia, posiblemente en algún puesto de liderazgo, algo así, y que el Señor le diga: oiga, váyase ya de acá, váyase a el Chocó. Y tú dirías: el Chocó no, el Chocó es una tierra bonita, lo malo es la gente que la ha hecho empobrecer, ¿cierto? Pero así funciona. ¿Y qué hizo Abraham? Se paró y se fue. Se paró y se fue. ¿Ah? Siguió derecho, ¿cierto? Pero se paró y cruzó. ¿Ya? Tomó la decisión de seguir, de cruzar el río. Y cruzar el río es una decisión que todos debemos tomar en nuestras vidas. Para ser hebreo, Abraham tomó su decisión y nosotros debemos tomar nuestra decisión. Como Moisés, si el pueblo tomaron la decisión al cruzar el Mar Rojo. Fíjense que el rabino también hablaba de esto esta mañana, ¿no? ¿Qué hicieron? Ya leímos el versículo, Génesis capítulo 12, del 21 al 22. Génesis no es Éxodo. Pero no se supone que nosotros al entrar
¿Correcto? Porque dejamos el cristianismo y entramos a obedecer los... ¿Qué falta? ¿Qué falta? Tomar decisión firme. Porque vamos en unos sí y en otros no. Señora. Se puede, o sea, hay gente que solo pues la Torah y sus mandamientos. Sí. Lo vuelven es un circularizar y ya se van al extremo de solo la Torah y no creen en el Mesías. Correcto. Entonces, Ya. también ahí se confunden. A nosotros se nos presentó el Mesías y no lo podemos dejar, ¿cierto? Entonces debemos observar Antiguo y Nuevo Testamento, ¿cierto? Antiguo y Nuevo Testamento. Como el pueblo en Éxodo, no es Génesis sino Éxodo, ¿cierto? Como en el pueblo del Éxodo decidió cruzar el mar, ¿que era fácil? Desde luego que no era fácil. Que es un evento desconocido, algo que no podía observarse ni palparse de esa manera. Cuando se abre el mar, Lo que ellos veían que venían los sí, está mal la cita, Éxodo 14. Ok, entonces esa decisión se convierte en una decisión que nosotros debemos tomar también. Cumplir bien, estudiar correctamente y tomar decisiones en nuestras vidas. Dios sabe qué decisiones tienen que tomar. Asimismo, le pasó a Josué y el pueblo cuando cruzaron el río Jordán. A ver si tenemos la cita bien. Josué 3, 14 al 17, ¿qué dice Javier? Josué 3, del 14 al 17. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Adonai estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Amén. Mire como dice el versículo 1. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Dice, y después de 3 días, ¿por qué 3 días? Increíble, ¿no? 3 días. Cuando se hace evidente la promesa de salvación. Los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto que el Señor vuestro Elohim y los levitas sacerdotes que lo llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Un pueblo siguiendo ¿a quién? A Dios. Y esa es la condición que deberíamos tener nosotros. Un pueblo siguiendo a Dios, no a hombres, no a tradiciones, no a buenas ideas o buenas argumentaciones, porque ya lo he dicho, para argumentar cualquiera. Lo de nosotros es palabra, lo de nosotros es Biblia, y ahí es donde debemos detenernos. Un pueblo siguiendo a su Dios, un pueblo siguiendo a su Dios, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. ¿Por qué creen? Casi siempre el hombre arranca, pero en medio de su caminar termina en otros lugares. Y el hombre termina en otros lugares porque no sigue a Dios.
¿sí? Sino que le parece que va bien. Pero mire lo que dice: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Ese es el fin. Ese es el sentido, que los sacerdotes, ¿cierto?, carguen el arca y lleven adelante la presencia del Señor, para que nosotros podamos seguir. ¿Cómo hacemos para seguirlo hoy? Por medio de la palabra de Dios, leyendo la palabra del Señor. Esa es la bitácora que debemos seguir. Que el mundo está, mire, al frente está el bolirrano, lleno de música guapachosa, de cervezas las que quiera, quizás de buenos amigos, que momentáneamente darán algo de alegría pasajera a su vida. ¿Y mañana qué? ¿Y mañana qué? Llame a esos amigos a decirles: oiga, venga, présteme para el mercado. Se me fue la luz en la casa, el recibo no lo pude pagar. Oiga, porque me la pasé tan bueno con usted que ya en medio de tragos me gasté lo de la luz. Présteme. ¿Cuántos le han prestado? ¿Cuántos le han prestado? Si le prestan una vez, no le prestan dos veces. Porque esos mismos le dicen: oiga, no sea sinvergüenza, pague lo que tiene que pagar. ¿Se da cuenta? Emociones momentáneas que nos da el mundo, pero preferimos seguir el mundo en lugar de seguir el camino de Dios, en lugar de seguir el arca del Señor. Pero entre vosotros y ella haya una distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y ese es el problema. A veces encontramos en medio de las congregaciones gente más espiritual que el mismo espíritu, ¿sí? Hay que tener distancia con el Señor. Y yo empecé diciendo: ¿qué tanto del temor? ¿Se acuerdan el Salmo? ¿Qué tanto le temo yo a Dios? ¿Ese temor realmente sí es evidente en mi vida? ¿O se vuelve solo una palabra? Porque como Dios es amor, pero se olvidan de que también es juicio castigador. Entonces hay que tener una distancia entre Dios y uno, para no ser consumidos. Nunca olvidemos que es nuestro Dios y que merece todo el respeto. Dios no es Dios de chanzas. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios que debemos respetar. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Entonces, ¿queremos ver maravillas en nuestras vidas? Santifiquémonos. ¿Y cómo es santificarse? Desde el hecho de la purificación, como hicimos el viernes, lavándonos las manos, ¿cierto? O el cuerpo, porque es ley, hasta el interior de nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Purifiquémonos, porque qué saco que yo esté vestido bien, pero por dentro consumido por la porquería. ¿Qué sacamos? Eso y nada son dos nadas, diría. Versículo 6. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: toma el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces el Señor dijo a José: desde este día comenzaré a ¿qué? ¿Ya tuvo usted esa charla con el Señor? Dice: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Ya tuvo esa charla con el Señor? El Señor le dice: ya te voy a empezar a engrandecer. O el Señor le ha dicho y usted no quiere. Puede ser que el Señor esté diciendo hace rato: yo te limpié y tú no te has limpiado, no has querido,
Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan al arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras del Señor vuestro Adón. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al ¿qué? Ebuseo. ¿Cuántas son? ¿Cuántas? 6. Cananeo, heveo, eteo, fereceo, 4, 5, 6, 7. ¿Y si han puesto a preguntar por qué 7? Ya hemos mirado ese número, ¿no? Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y 7 es perfección. Y todos esos pueblos, ¿qué son? Una molestia para Israel. Contaminados con ídolos, con fornicaciones y con bolirranas. ¿Sí? He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, se asiente en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán, dice, en un montón. Y ahí viene el 14 que ya lo leímos. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por toda la orilla todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron, como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretán, y las que descendían al mar de Arabá. El mar salado se acababa y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Ahora, estos sacerdotes tuvieron que tener fe para dar el primer paso, porque el Señor les dijo que metas en que el agua se va a parar. ¿Qué tuvieron que hacer los sacerdotes? Creer, tener. ¿Qué pasaría si los sacerdotes no ponen la planta de sus pies en el agua? Pues no pasa. Como muchas veces nosotros, ay no, me voy a mojar, está fría. Sí. Y peor que eso, la incredulidad. No creerle al Señor. Porque las promesas están escritas, pero no creemos, y eso es lo que no deja que se cumpla. Porque no colocamos la planta del pie en el agua. Que se moje el pie, pero que no se moja todo el cuerpo, es la condición. Sino que en tierra firme el Señor nos lleva. Por tierra firme el Señor nos lleva. Pablo dejó su vida de fariseo para seguir a Yeshua, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué dice Gálatas 1 del 11 al 24? ¿Cómo vamos de tiempo? A ver, Javier, léalo ahí rápido. Gálatas 1 del 11 al 24. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación del Mesías, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la congregación del Eterno y la asolaba,
y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agrava al oír que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, que revelara a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En el 24. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista las congregaciones de Judea que eran en el Mesías. Solamente oí decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban al Eterno en mí. Amén. Mire lo que implica lo que Pablo dijo, ¿cierto? Dejar su comodidad como fariseo, sus tradiciones, su posición, su oficio de fariseo y toda la reputación que eso implica. Señora. Fariseo es una de las 2 sectas predominantes en la época del Mesías. Los fariseos son los que tenían como albacea la palabra del Señor, ¿cierto? Sacerdotes de una línea de interpretación. Los fariseos eran más conservadores que los saduceos en cuanto a la interpretación de la Biblia. Quiere decir que la ley y la Torá la seguían como más severamente, digámoslo así. Pero también las tradiciones severamente. Todo lo que tenía que ver con tradiciones de hombres, ¿cierto? Que brindan como ortodoxos. La otra línea era los saduceos, que eran un poco más relajados, inclusive no creían en la resurrección. Pero bueno, más o menos, esos son los fariseos. O sea, dentro de las 2 líneas de teología eran los conservadores. ¿Listo? Entonces, eso le implicaba que a Pablo dejar la posición para escuchar el llamado del Señor, porque el mismo Señor fue el que se le apareció, ¿no? Es verdad que queremos ser hebreos. Hemos visto de aquí para atrás israelitas, judíos, hebreos que han cruzado en determinado momento alguna situación en su vida. Ahora, si es verdad que queremos ser hebreos, debemos cruzar esas situaciones que nos alejan del Señor para poder ser llamados hebreos y para poder ser listados en esa lista final, cuando al son de trompeta seremos llamados. ¿Es verdad? Amén. Ya está identificando lo que debe dejar, lo que debe cruzar. ¿Qué mar, río, tierra hemos pasado por Yeshua? ¿Qué hemos dejado atrás por Yeshua? Hay que meditar sobre eso. Esta última cita, Ageo 2, 14, 15. Libardo, leámosla por favor. Ageo es uno de los 12 profetas menores, o sea, está por ese lado. Acabamos Sofonías e inmediatamente sigue capítulo 2, versículo 14, 15. Ageo 2, 14, 15. Ageo dijo, así este pueblo y esta gente delante de mí, dice Yahweh, y así mismo toda obra de sus manos, y
todo lo que aquí ofrecen este mundo. Ahora, pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Yahweh. Amén. Amén. Meditemos en nuestro corazón, examinémonos en nuestro corazón, qué debemos cambiar, hacia dónde debemos cruzar, antes que coloquen las piedras del templo. Amén. Coloquémonos en pie y vamos a orar. Puestos en pie. Padre y poderoso celestial, damos gracias, Señor, por estos momentos que hemos pasado delante de ti. Gracias por tu palabra, Señor, por la motivación, bendito Dios, en nuestras vidas, para cruzar al otro lado, bendito Rey, de lo que debemos cruzar, Señor. Esa situación que solo nosotros y tú conoces, bendito Dios. Ayúdanos a tomar fuerza, bendito Dios de la gloria, para poder caminar siempre hacia ti. Que seamos guiados, bendito, como el arca guió al pueblo, Señor, en el cual se dirigía hacia la tierra prometida. Nosotros queremos estar en la tierra prometida, como has prometido, celestial. Por eso colocamos nuestras vidas delante de ti, para que seas tú pastoreando, Señor, para que nos permitas hallar la manera, la forma, Señor, para salir de esta cadena, Señor, para poderla romper, Padre celestial, y que podamos realmente decir: somos libres delante de ti. Prepara, bendito Dios, los tiempos que vienen, porque así como en esa época, Señor, también hay rumores de que se construye el templo. Y si el tercer templo se construye, Señor, es señal grandísima para ver que el tiempo es muy corto. Así que ayúdanos a meditar en nuestro corazón, bendito Dios, y en nuestra vida, para poder agradarte a ti y solo a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach, te alabamos y te adoramos. Amén. Amén y amén.